En nombre de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, les damos la más cordial bienvenida a esta charla titulada Derecho Aeronáutico, a cargo de las doctoras María Esther Fernández y Yaciris Erasme. Saludamos a las autoridades que nos acompañan. Licenciada Patricia Pérez, coordinadora docente de la Escuela de Derecho, en representación del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, doctor Roger Espaillat. Capitán piloto Soledad Pérez y licenciado Pedro Cabrera, de la Oficina Coordinadora de Proyectos del Aire y del Espacio de la ONPU. Saludamos de manera especial al licenciado Manuel Vázquez Perrota, quien se encuentra aquí presente. Sean todos bienvenidos. De inmediato procedemos a llamar a la licenciada Patricia Pérez, quien tiene a su cargo las palabras de Manuel. Buenas noches. Gracias a los presentes, a las autoridades, docentes, estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, así como a nuestros invitados especiales. En nombre del doctor Roger Espaillat Bencosme, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, les agradecemos su presencia en esta charla correspondiente a nuestra facultad titulada de Derecho Aeronáutico Internacional, con la especialista en Derecho Aeronáutico y Aeroportuario, nuestra egresada, la señora María Esther Fernández de Pou, y por parte del Instituto Dominicano de Aviación Civil a la doctora Yaciris Erasme. Este círculo de charlas con las diferentes facultades de la UNFU son parte de las iniciativas de la Mesa del Aire y del Espacio y de la Oficina Coordinadora de Proyectos del Aire y del Espacio, PRAE. Aprovechamos para extenderle la invitación a la próxima charla, el miércoles 2 de agosto, sobre aeropuertos modernos, con el apoyo de la Facultad de Arquitectura y Artes. Gracias por su presencia, sean todos bienvenidos. A seguidas, leeré la semblanza de la doctora María Esther Fernández, quien es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, summa cum laude, del año 1990. Realizó estudios aeronáuticos en el Air and Space Law Institute, McGill University de Montreal, Canadá. Completó una maestría en Derecho Internacional con área de especialización en Derecho Aeronáutico, Marítimo y Espacial en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Es socia de la firma de abogados Rosin, Becci y Heredia Boniti. Tiene vasta experiencia en el área aeronáutica, aeroportuaria y portuaria, desempeñándose desde hace años como asesora legal de la Asociación de Líneas Aéreas, así como asesora legal de la Asociación de Aeropuertos. Presta asesoría especializada a clientes particulares en las diversas ramas de estas áreas, en todas sus necesidades legales en el país. Por igual, ha trabajado durante años en la área marítima, corporativa, funciones de adquisición y alianzas estratégicas, estructuración de financiamientos, concesiones, privatizaciones, negociación y elaboración de contratos, administrativa y regulatoria, así como la implementación de proyectos inmobiliarios y de inversión. A lo largo de su trayectoria profesional, ha representado a importantes empresas nacionales y extranjeras en estas áreas en sus negocios en la República Dominicana. Adicionalmente, ha representado a la República Dominicana ante la Organización de Aviación Civil Internacional y la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil. Ha participado en numerosas conferencias nacionales e internacionales de la materia como expositora y por igual ha sido profesora de diplomados en diversas universidades e instituciones nacionales, tanto sobre estos temas como sobre arbitraje. Además, es profesora del IT Aéreo de Madrid. Con nosotros recibamos a la doctora María Esther Fernández. Muchas gracias a todos por su presencia. Esperamos que nuestro equipo con Yaciris podamos darle una visión del derecho aeronáutico que incline
esa balanza que yo creo que todo aquel que conoce o se interesa inicialmente, después difícil quiera hacer otra cosa o les guste otra cosa, porque el derecho aeronáutico es algo cambiante, ágil, apasionante, a veces retador, porque la evolución es tan rápida que muchas veces no encontramos estructuras o sistemas legales para amparar esa evolución. Y los abogados que trabajamos el área vivimos en constante reto para tratar de cristalizar esas necesidades de la actividad de la aviación en nuestras jurisdicciones. Yo pienso que no se arrepentirían, además de que es un área que todavía no muchas personas la ejercen, si bien cada vez somos más, gracias a Dios, y eso podría pues aportarles un nicho de mercado en su profesión. Nosotros lo que queremos realmente es darle una visión muy general, nada particular ni especializada per se de lo que es el derecho aeronáutico, porque no habría tiempo. Lo que queremos sí es captar esa atención de ustedes para aquellos temas que nosotros mencionemos, que les interese o que profundicen ustedes individualmente. Nosotros también vamos a dejar nuestros contactos aquí en la universidad, y cualquier cosa pues que no podamos responder en este espacio, pues yo sé que estoy hablando por Yaciri, pero yo sé que ella tiene un apostolado del magisterio. Estaríamos más que dispuestas, y no solo dispuestas, sino contentas de poder recibir esas inquietudes. Yo no soy nada tecnológica, aunque la aviación actualmente viva de tecnología. Lo que quiero es tener tal vez una conversación con ustedes, dándole la parte más conceptual del derecho aeronáutico, lo que todos los abogados sabemos, la definición que regula, sus fuentes, para entonces hablar un poquito de la legislación internacional, de los actores principales, tanto internacionalmente como en la República Dominicana, para luego entrar en una parte ya más dominicana, por así decirlo, que son los reglamentos aeronáuticos dominicanos y la función del IDAC, que va a tratar mi amiga y colega Yaciri. Bueno, pues bien, comenzar diciendo que el derecho aeronáutico es una rama del derecho que contiene principios y normas tanto de derecho privado como de derecho internacional, privado y público, interno e internacional, que regula las relaciones derivadas de la actividad de la aeronáutica. Eso es una definición que creó uno de los gurús de aviación, Federico Vidal Escalada, en el 1969, ya basada en una definición que había creado en el 1948, pero que se mantiene toda su vigencia y rigor científico en estos momentos. Lo único que yo me atrevería a añadir es que no solo regula las relaciones derivadas del derecho aeronáutico, sino las relaciones derivadas también de la actividad aeroportuaria. Y ha ido creciendo tanto la actividad que también hay ya otras situaciones vinculadas directa o indirectamente que también regula, que no necesariamente es la aviación pura y dura el hecho del transporte aéreo. Pues bien, una consecuencia natural de su definición sería, bueno, pues entonces, ¿qué regula? Las relaciones y las instituciones derivadas del hecho del transporte aéreo, con todo lo que integra: las aeronaves, el personal, las tripulaciones, los aeropuertos, todo lo que tenga que ver con esa actividad. ¿Y cuáles son sus fuentes? ¿De qué se nutre el derecho aeronáutico? Bueno, el derecho aeronáutico no puede extraerse a lo que es el cuadro general de las fuentes del derecho. Tenemos la Constitución, tenemos los acuerdos internacionales, dentro de
esos acuerdos internacionales. Ya veremos que podrán haber diferentes modalidades. Tenemos las leyes internas, las orgánicas y las no orgánicas, los reglamentos, la jurisprudencia, la doctrina, los usos y costumbres y los principios generales del derecho. Ahora bien, ¿cómo situamos lo que es la normativa del derecho aeronáutico dentro de ese cuadro de fuentes del derecho? Muy fácil. El derecho aeronáutico es eminentemente internacional y luego les comentaré por qué. Entonces, sus principales fuentes lo constituyen los acuerdos internacionales. Pueden ser acuerdos multilaterales, o sea, firmados por varios estados y que son exigibles en la medida en que esos estados no solo lo hayan suscrito, sino ratificado de acuerdo a la legislación interna de cada uno de ellos, como los acuerdos bilaterales, que son aquellos conformados o acordados por dos estados. También tenemos las normas no vinculantes emitidas por los actores internacionales del derecho aéreo, como son la OASI y la IATA, y sobre eso pues comentaremos un poquito más adelante. Entre los principales convenios internacionales, nosotros tenemos el Acuerdo de Varsovia de 1929, el primer acuerdo internacional que se generó realmente en derecho aéreo fue el Convenio de París de 1919. Ya desde el 1919 se hacían esfuerzos por regular la actividad del transporte aéreo, y luego ha ido diversificándose las materias y las fechas de los acuerdos hasta llegar a nuestra época. Se me estaba olvidando comentarles, y es parte de lo que son, se deriva de lo que son las fuentes, lo que son las características del derecho aeronáutico. Las características son, pues la internacionalidad, porque la aeronave, que es el medio a través del cual se realiza el transporte aéreo, es un elemento esencialmente movible, recorre grandes distancias y se traslada de un país a otro, lo que significa que no solo va de un destino, de un estado a otro, sino que en la medida y dependiendo de la distancia y de la ruta, pues también compromete lo que son el territorio, lo que es el territorio de otros estados mediante el sobrevuelo. Y una necesidad que se ha visto para poder promover lo que es el desarrollo de ese transporte aéreo es crear normas generales internacionales que permitan una regulación que no dependa únicamente del estado a estado, sino una regulación que pueda ser asumible a diferentes estados y que permita que esas aeronaves vayan de un destino a otro sobrevolando jurisdicciones. También está la integralidad. La integralidad, ¿por qué? Bueno, en el derecho aeronáutico se entrelazan el derecho el público y el privado, el internacional y el interno, y se integran para conformar un sistema. Ese sistema coherente le da la autonomía al derecho aeronáutico, que es otra de las características que tiene. Autonomía, ¿por qué? Porque tiene un sistema normativo que provee las soluciones a las problemáticas que plantea la actividad. Incluso, desde el punto de vista interno, los legisladores aprueban legislaciones específicas para el sector que tienen que ser tomadas en cuenta por los tribunales al momento de dirimir conflictos. Entonces ahí está sustentada su autonomía, porque ya hace mucho tiempo, no ahora, pues existían ciertas divergencias en cuanto a la autonomía del derecho aeronáutico. Y lo otro es el dinamismo. El dinamismo es una característica diferenciadora del derecho aeronáutico, porque en la medida en que la actividad va generando necesidades, y sobre todo ahora que tiene un gran soporte técnico, en esa misma medida el derecho aeronáutico tiene que irse adaptando para suplir eso, que era lo que comentaba, de que es retador y que definitivamente siempre tenemos que estar a
arriba de él para no quedarnos atrás. Los abogados que ejercemos esa materia, ver las tendencias internacionales, nuestro país en su momento pues tuvo una legislación que estaba desfasada, pero hasta ahora las autoridades son bastante activas y efectivas en tratar de suplir por diferentes medios lo que son las necesidades y la actualización, porque sabemos que muchas veces mediante una ley, con los procesos legislativos que tiene, no necesariamente podemos tener esa agilidad. Y habíamos mencionado ya la parte de las leyes. Tenemos la ley de aviación civil y unos reglamentos que comentaré más adelante más detalladamente, y tenemos lo que son las resoluciones no vinculantes que emiten los organismos internos, como son la OACI. La OACI es la Organización de Aviación Civil Internacional. Es como si fuera un órgano, si puede decirse internacional, supranacional, si puede ser utilizado ese término, en el cual están representados la mayoría de los estados y aplican lo que son las normas de la Convención de Chicago de 1944, la que fue que mediante sus artículos 43 y 44 creó esa organización, precisamente porque la legislación tenía que ser coordinada. La OACI emite, como ya le dije, normas no vinculantes. ¿Por qué? Porque no es un estado, y los estados, para poder asumir esos reglamentos que emite, esas normas y recomendaciones que emite la OACI, pues tiene que asumirlos a su legislación interna mediante un reglamento o mediante una ley. Mayormente la República Dominicana lo hace a través de los reglamentos aeronáuticos dominicanos, que son el reflejo de lo que son los anexos al convenio de Chicago, que actualmente son 19 anexos, y eso se va reflejando en lo que es la regulación dominicana. También está la IATA. La IATA es una parte ya más comercial, menos pública de lo que es el derecho aeronáutico. Es una asociación de líneas que emite normas de autorregulación y que les permite eficientizar su operación de una forma económica. La OACI tiene la misión de lograr la internacionalización del derecho, de las normas de aviación de una forma clara, eficiente y económica, y la OACI es una operación eficiente y económica, que son cosas, como diría un profesor de Derecho Romano, distintas y distantes. No sé si hay alguna pregunta o si realmente están entendiendo. ¿Ninguna pregunta? Antes de pasar a los convenios internacionales, me gustaría conversar, pero muy rápidamente, sobre los aeropuertos. Si bien sin las aeronaves no es posible el transporte aéreo, en este caso, sobre todo el transporte aéreo internacional, tampoco es posible sin aeropuertos, sin la infraestructura necesaria para que las aeronaves puedan aterrizar, despegar, los servicios públicos. Y obviamente el aeropuerto estaba regulado más a niveles internos, ahora se ha ido internacionalizando precisamente por la homogeneización de lo que son los requerimientos de seguridad operacional y de seguridad nacional de los diferentes estados. Podemos decir que hay dos figuras para el aterrizaje y el despegue y los servicios públicos y los servicios a un vuelo. Lo que es el aeródromo, que pudiéramos decir que es un espacio delimitado donde hay una cierta infraestructura donde pueden aterrizar y despegar los aviones. Eso se traduce en que puede ser que haya una pista solo, sin ninguna tal vez infraestructura. Nosotros tenemos una pista, yo no sé si ustedes conocen la Cueva de las Maravillas.
Bueno, pues la Cueva de las Maravillas es el ejemplo de un aeródromo. ¿Por qué? Porque es algo interno, no tiene servicios públicos, sino con aviones domésticos, o sea, nacional, de la aviación nacional, aterrizan y despegan. Eso es diferente de lo que es un aeropuerto. El aeropuerto es el siguiente paso. Es un aeródromo con la infraestructura necesaria, más los servicios estatales que permiten brindar un servicio público a nivel internacional. Quiere decir que en esos aeropuertos está de forma regular migración, aduanas y los diferentes mecanismos de seguridad, agricultura, que tienen los estados para controlar sus fronteras. Pues bien, también hay aeropuertos privados y aeropuertos públicos. Ustedes me dicen, pero ¿cómo puede haber un aeropuerto privado que preste un servicio público? Porque puede ser contradictorio en sí mismo. Bueno, pues no, porque cuando hablamos tal vez de aeropuertos públicos y de aeropuertos privados, nos estamos refiriendo a la propiedad del aeropuerto. Un aeropuerto público puede prestar un servicio público. Por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de las Américas es propiedad del Estado Dominicano. Vamos hasta ahora a quedarnos ahí. Luego pasamos el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, el Aeropuerto Internacional de Santiago, el Aeropuerto Internacional de La Romana. Son aeropuertos de propiedad privada que prestan un servicio público. Los aeropuertos, cuando son de propiedad pública, estatal, pues pueden estar administrados, operados, tanto por el propio Estado o por una institución u organismo gubernamental o por un gestor privado. Ese es el caso del Aeropuerto Internacional de las Américas, del Aeropuerto de Puerto Plata, del Higüero, de Samaná, que son propiedad estatal, pero operados por un ente privado, que en este momento es Vinci Airports. El aeropuerto de Punta Cana es privado, operado por un gestor privado, que son los mismos propietarios. Todos estos diferentes particularidades generan posiblemente situaciones legales diferentes desde el punto de vista operacional, aunque precisamente por las determinaciones de la OASI todos los servicios tienen que ser homogéneos e igualitarios para todos los usuarios del aeropuerto, tanto prestadores de servicio como el público en general. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Estoy hablando muy rápido? No. Bueno, pues entonces ahora entramos a hablar. Mi parte tal vez la parte más aburrida. Yacili ya después la va a aterrizar un poco. Vamos a hablar de los convenios internacionales. Mencionamos el convenio de París de 1919, pero no nos vamos a pronunciar, no vamos a utilizar nuestro tiempo en algo que hace ya tanto tiempo. Luego vino el convenio de Varsovia de 1929, modificado por el protocolo de La Haya de 1955, y también hubo un protocolo de Guatemala de 1971, pero que ese último no tuvo gran difusión. Mayormente el sistema Varsovia estaba integrado por el acuerdo del 29, modificado por el protocolo del 55. Pues bien, ese acuerdo trataba sobre el contrato de transporte aéreo, regulaba las relaciones entre el proveedor del transporte aéreo y el usuario y el pasajero, establecía las condiciones del transporte, los documentos del transporte, el sistema de responsabilidad de los hechos derivados del transporte aéreo. Y luego pues vino el protocolo de La Haya, que modificó ese convenio mayormente para
Inicialmente el convenio de Varsovia del 29 establecía un régimen de responsabilidad por los mismos riesgos del transporte, que el transportista era responsable por los daños y perjuicios ocasionados al pasajero, no importa qué situación, si era ocurrido durante el transporte aéreo. Luego vino el protocolo de La Haya y lo modificó a un sistema más objetivo, pero con una responsabilidad limitada. La columna vertebral de este acuerdo es que regule esa responsabilidad, limitándola y condicionándola. El transporte aéreo internacional no podría resistir una responsabilidad no limitada, que no tuviera determinadas cláusulas taxativas, exoneratorias de esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque la carga sería tanto que una sentencia condenatoria por daños y perjuicios pudiera llevar a la quiebra a una aerolínea e ir al traste con la actividad de la aviación, que no solo es una parte comercial, sino que brinda una función pública, de interés público, y por lo tanto pues merece que existan mecanismos para preservar lo que es el desarrollo de esa actividad. Pues bien, no voy a seguir preguntando, voy a seguir. Luego vino el Acuerdo de Montreal de 1999, de mayo de 1999, que modificó el sistema de Varsovia para crear una responsabilidad incondicional de la aerolínea en cualquier daño y perjuicio que se ocasionara a un pasajero durante el transporte aéreo y las operaciones de embarque y desembarque. La definición de ese lapso de tiempo es un poco difusa porque todavía existen disyuntivas de cuándo comienza la operación de embarque y cuándo termina. Lo más aceptado es que la operación de embarque inicia cuando el pasajero está a disposición de la línea aérea. Eso quiere decir que no es que usted esté en el aeropuerto, ni siquiera en zona estéril. Zona estéril es después que usted pasa migración y aduanas, sino que usted esté ya en el proceso de abordaje en el gate, luego que pasa el control de la línea aérea y termina en el momento en que usted sale de ese gate. Fuera de esas operaciones, la responsabilidad en los convenios internacionales de aviación civil, de limitación de responsabilidad, no opera, porque inclusive esa parte no se considera como parte del transporte aéreo. Ahí viene ya la responsabilidad civil, regulada por el Código Civil. Eso ya de ahí en adelante va a ser responsabilidad del actor que genere el daño. Esencialmente son los aeropuertos los principales responsables luego de la aerolínea, pero tenemos ese sistema de responsabilidad. Tenemos otros acuerdos que tienen que ver más con la preservación de la seguridad operacional y de las aeronaves, como es el Acuerdo de Tokio de 1963, sobre ciertos actos ilícitos a bordo de la aeronave, es decir, que usted ponga en riesgo la vida y la preservación de la aeronave y también los terceros en tierra. Y también tenemos el del 1970 que modifica ese acuerdo para incluir no solo el delito per se, sino la tentativa y la complicidad en el delito. Yo no quiero hablar más en este momento sobre esos acuerdos internacionales, era solo para que ustedes tuvieran una visión de realmente lo que es la regulación de aviación internacional, que ya es legislación interna porque nosotros hemos ratificado no solo el convenio de Varsovia La Haya en su momento, sino el Acuerdo de Montreal de 1999 que entró en vigencia en el año 2007 en la República Dominicana. Nosotros tenemos precisamente, reconociendo esos acuerdos internacionales, la Ley de Aviación Civil de la República Dominicana. La anterior era del año 1969 y se modificó en el año 2006 la Ley
49106, modificada por la ley 6713. Esta ley crea los actores actuales de lo que es la actividad de la aviación civil en la República Dominicana, al igual que la ley 18811, que crea el cuerpo especializado en seguridad aeroportuaria y de la aviación civil. Entonces tenemos la ley de aviación civil, que crea la Junta de Aviación Civil, y el IDAC, que es el Instituto Dominicano de Aviación Civil. La Junta de Aviación Civil regula la parte económica del transporte aéreo. El IDAC es el organismo técnico y de supervisión de la aviación. ¿Qué quiero decir con que regula la actividad del transporte aéreo del transporte aéreo en la República Dominicana? Bueno, pues ella es la que otorga los permisos aéreos que son necesarios para que tanto aerolíneas nacionales como extranjeras puedan prestar los servicios de transporte aéreo desde y hacia la República Dominicana. Generalmente, estos permisos están basados en acuerdos bilaterales que mencionamos que son una de las fuentes del derecho aeronáutico, porque había sido... ¿Por qué? Porque ahí es que los estados negocian entre ellos el acceso de las aerolíneas nacionales al mercado del transporte aéreo entre ellos. En esos acuerdos se negocian lo que son las denominadas libertades del aire. Esas libertades del aire comenzaron ya en el convenio de Chicago de 1944, donde los estados que firmaron esos acuerdos pues se concedieron mutuamente las libertades técnicas, las que se llaman libertades técnicas, que son las esenciales para que el transporte aéreo pueda darse entre un estado y otro sin que haya la necesidad de negociar de estado a estado un acuerdo bilateral. ¿Cuáles son esas libertades del aire técnicas? Bueno, la primera, que es el derecho de sobrevuelo, que significa que una aeronave de un estado puede sobrevolar el territorio de otro estado. ¿Y por qué existen esas libertades? Bueno, porque el convenio de Chicago de 1944, porque existe la necesidad de esa libertad, porque ese convenio estableció que cada uno de los estados partes mantenía la soberanía absoluta de su territorio y de su espacio aéreo como un fundamento que permitió esa contratación. Entonces, si hay un derecho de sobrevuelo, ya tú no tienes que negociar bilateralmente en un estado con otro para tener ese derecho de sobrevuelo. Y la segunda libertad, también técnica, es el derecho de aterrizar sin fines comerciales. Es decir, la aeronave de un estado puede aterrizar en otro estado para fines no comerciales. Por ejemplo, el reabastecimiento de combustible. Las terceras, luego hay hasta 9 libertades. La tercera, cuarta y quinta libertad son las libertades comerciales. La tercera libertad, que ya se negocia en los convenios bilaterales porque no están en principio, salvo en zonas como la Unión Europea, tienen que ser negociadas de estado a estado. Esa tercera libertad permite a la aeronave de un estado aterrizar en otro estado y descargar pasajeros, carga y correo provenientes del estado cuya nacionalidad ostenta esa aerolínea. La cuarta libertad es la inversa, es decir, que la aerolínea de un estado puede embarcar pasajeros, carga y correo en otro estado, pero que se dirijan al estado del cual la aerolínea ostenta la nacionalidad. La quinta libertad es una combinación de la tercera y la cuarta, es decir, una aeronave de un estado puede tomar pasajeros, carga y correo y desembarcar que sean hacia este estado o hacia el de él, y ya, bueno, vienen las sexta libertades, que son combinaciones de todas las anteriores, que cuando
Una aerolínea de un estado puede servir un tramo aéreo entre 2 estados, pero a través de su territorio. Copa, por ejemplo. Copa tiene su hub, o sea, su centro logístico de operaciones en Panamá. Y sirve la ruta Panamá-Santo Domingo, Panamá-Santiago. ¿Cuál es esa combinación última, tal vez para que le sea más clara? Bueno, pues Copa da servicio y tiene rutas en toda Sudamérica y en el resto de los países de Centroamérica. Bueno, pues vamos a suponer que yo vengo de Brasil y quiero llegar a la República Dominicana. Mediante esa libertad, la sexta libertad, Copa puede tomar pasajeros en Brasil, aterrizar en Panamá y traerlos a la República Dominicana. Copa está sirviendo 2 estados diferentes, la ruta aérea entre 2 estados diferentes, pero a través de su territorio. Ya la séptima libertad implica que puede servir la ruta entre 2 estados sin pasar por su territorio. En este caso, Copa vendría de Brasil a República Dominicana sin pasar por su territorio, y ya las otras libertades implican lo que es el servicio de cabotaje continuo y de cabotaje autónomo. El cabotaje es la definición que se le da a rutas que son meramente internas, domésticas en el territorio. Por ejemplo, entre Santiago y La Romana. Una aerolínea extranjera no puede venir a servir una ruta entre Santiago y La Romana, salvo que sea como parte de una ruta internacional, quiere decir generada fuera del Estado Dominicano. Voy a dejar ese concepto hasta ahí porque las cosas podrían irse complicando y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que tal vez les interesen y continúen investigando. Pues bien, dijimos que la Junta pues manejaba lo que era la parte económica del transporte aéreo y el IDAC la parte técnica. El IDAC es el organismo encargado de supervisar y controlar toda la actividad aeronáutica en la República Dominicana. Él es que fiscaliza los vuelos, los aviones, si están cumpliendo, si no están cumpliendo en la parte operacional de la aerolínea, y lo que es el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil se encarga de lo que es la seguridad de la aviación, lo que nosotros llamábamos el land side. Está el air side y está el land side, o sea, la parte de la navegación aérea per se. De eso se encargan otros organismos, los regula los anexos de la OASI que están basados en los RATS, pero lo que es la seguridad de lo que es la operación en tierra la regula el Cuerpo Especializado de Aviación Aeroportuaria y de Aviación Civil. Yo creo que ya con eso les he podido dar una idea. Es un resumen bastante condensado y tal vez vamos hacia adelante y vamos hacia atrás, pero para mí es un poco difícil pues concentrar tanta información en este tiempo, pero ojalá y les guste y podremos volver en otra ocasión. Yaciris. A continuación escucharemos la semblanza de la doctora Yaciris Erasmo, quien es doctora en Derecho por la Universidad Dominicana OIM y en la actualidad está cursando una maestría en Gerencia y Liderazgo Público. Entre sus experiencias laborales podemos citar encargada del Departamento de Reglamentación del Instituto Dominicano de Aviación Civil, instructora del Train Air OASI en la Oficina de Asesoría y Consultorías e Investigaciones, maestra en la Universidad del Caribe y coordinadora legal del proyecto Unión Europea OASI para la reducción del CO2. Con nosotros la doctora Yaciris Erasmo. ¿Qué les pareció esa magistral ponencia de la licenciada María Esther Fernández? ¿Cuánta altura profesional? Bueno, queridos amigos,
colegas, aquí está la licenciada Francia Adames, mi maestra cuando yo inicié este camino. La quiero mucho. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de la normativa nacional, ya de manera magistral. Reitero, la licenciada María Esther Fernández ha hablado de la OASI, todo el camino y el devenir de lo que es ese interesante organismo internacional que nos rige. Buenas noches, ¿cómo está usted, mi querida? Que nos rige, y también entonces vamos a tratar, como decía ella, de entrelazar lo que son los anexos de la OASI con la normativa que nosotros tenemos, la normativa nacional. Entonces, los anexos de la OASI no son más que normas y métodos recomendados. En el año 1944 fue que se elaboró el Convenio de Aviación Civil Internacional. En el año 1947 se pone en ejecución dicho convenio, pero en ese momento solo pudieron desarrollar algunos anexos porque como la actividad aérea no era tan amplia como hoy día, por ejemplo, tenemos el tema del medio ambiente, de la interferencia ilícita, de la gestión de la seguridad aeroportuaria, operacional, no existían esos factores dentro de la actividad aeronáutica, entonces solo se firmaron 6 anexos, ¿verdad? En lo adelante el legislador internacional fue incorporando al Convenio de Chicago los demás. Entonces, dentro de los anexos tenemos la licencia del personal aeronáutico, aquí lo pueden ver proyectado, el reglamento del aire que decía María Esther, que cuando hablaba del tema del tránsito aéreo, los anexos 3 sobre el servicio meteorológico, el 4 sobre las cartas aeronáuticas, el 5 sobre las unidades de medida, que es importante en el tema del decolaje y el landing de las aeronaves, la operación de aeronaves, las marcas de nacionalidad y matrícula. Eso lo podemos inferir en el punto cuando María Esther se refirió al Convenio de París de 1919, el tema de la nacionalidad de las aeronaves y también el punto de las matrículas. El anexo 8, facilitación, que tiene que ver con la Junta, al igual que el tema de búsqueda y salvamento, encuesta de accidentes, que son anexos que se practican en la Junta de Aviación Civil. El anexo 14, ella se refería también al tema de los aeródromos, el AIS, que es la información aeronáutica, protección al medio ambiente, un tema que está muy de boga, ¿verdad? Nos están tratando de crear conciencia en todos los niveles. ¿Qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos? Entonces estamos trabajando el entorno internacional y también nosotros aquí como país, las autoridades dominicanas están interesadas en el tema del medio ambiente. La seguridad, obviamente, porque el transporte aéreo, como decía María, es seguridad, transporte sin riesgo de mercancía peligrosa y un bebé que tenemos en los países contratantes de Chicago, y es el SMS, que es el Sistema de Gestión de Seguridad Operacional. Eso es uno de los bebés porque es el último anexo de Chicago. Entonces, ¿cómo nosotros vinculamos esos anexos al IDAC? Y es que a través de la Dirección de Vigilancia de la Seguridad Operacional se vinculan los anexos 2, 3, 4, 5, 10, 11, 14, 15, 18. La Dirección de Normas de Vuelo, que es la encargada del tema de aeronavegabilidad y operaciones de las aeronaves, está vinculada a través de los anexos 1, 6, 8, 16, 19. Y nosotros, en el orden de la reglamentación de la normativa, estamos vinculados en el anexo 7 por el asunto del Convenio de Ginebra del 48 sobre derechos sobre aeronaves. El IDAC, ya lo bien definía María Esther, nosotros tenemos una misión principal y es la de regular, vigilar y también promover los servicios de navegación aérea para la actividad aérea. Pero lo hacemos fiscalizando el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales. ¿Y qué nosotros queremos como institución? Bueno, nosotros queremos ser una referencia de autoridad en donde en el ámbito nacional e internacional seamos un modelo de alta eficiencia y desarrollo sostenible, automatizando nuestros servicios y brindando calidad en nuestros servicios. El IDAC está comprometido principalmente
con el cumplimiento de la norma legal, de la normativa legal aplicable, la gestión de la reglamentación, la certificación y la vigilancia de la actividad aeronáutica, la prevención de accidentes, el uso responsable de los derechos de los recursos naturales, el mejoramiento de nuestros procesos, al igual con el desarrollo de las actividades de responsabilidad social. La ley 491 ha sido modificada por la 6713 en algunos artículos, pero los de mayor connotación han sido el tema de la propiedad sustancial que se tiene sobre las aeronaves y algunos aspectos presupuestarios que entendió el legislador que había que mejorar ahí. Entonces fue modificada en esa parte. Ya María Esther le habló de las demás, la 188 y esta. Entonces, ¿qué tenemos como normativa nacional? Bueno, nosotros tenemos el Reglamento Aeronáutico Dominicano, que es un conjunto de normas de cumplimiento obligatorio. ¿Por qué son de cumplimiento obligatorio? Porque a través del cumplimiento del RAD es que nosotros damos aplicabilidad a nuestra ley 491 y a los anexos de los cuales somos parte, ¿verdad? Entonces, el IDAC emite esos reglamentos a través de un reglamento modelo que se llama el reglamento 22. Ese reglamento lo que hace es trazar las pautas a fin de modificar, enmendar, dar alguna exención si fuera necesario a los manuales técnicos y a los documentos de base. Dentro de ¿cómo nosotros hacemos eso? Porque ustedes saben, como estudiantes de Derecho que son, ¿verdad?, que hay un orden constitucional que dice cómo se elaboran los reglamentos y las leyes. ¿Verdad que sí, muchachos? Sí. No se me duerman. Pero ¿qué pasa? Que nuestra materia, por ser sui generis, ¿verdad?, especial, necesita una reglamentación propia. Entonces, el legislador dominicano ha conferido a través del artículo 26 de nuestra ley 491 la potestad de reglamentar al IDAC, al director, a nosotros, al grupo que trabajamos en el IDAC. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Elaboramos los reglamentos, los publicamos y los enmendamos. Y ese es el cuerpo de los RAD, que forman 50 RADs, que son, aquí hay algunos, como ven, reglamento del aire, anexo 2, ¿verdad?, RAD 2. Cartas aeronáuticas, anexo 4, RAD 4. Y así sucesivamente están todos enmarcados en los anexos de Chicago. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje de este momentito de la normativa? Que la aviación civil en la República Dominicana se regula, además de los acuerdos bilaterales y fuentes que le ha dicho la licenciada María Esther Fernández, del anexo, la OASI, etcétera, se regula a través de la ley 491, la ley 188, la ley 4801 para el aspecto del tema de los funcionarios y la ley 6713. Además del complemento que hace el Reglamento Aeronáutico Dominicano. Esa es la normativa vigente en la República Dominicana. ¿Quiénes somos nosotros? Ya sabemos que el IDAC, ¿verdad?, está conformado por los departamentos y las direcciones que le dije hace un momentito, y todo encabezado por el director general del IDAC al mando y con el señor su director al lado. Esa es la formación en el organigrama que tiene el IDAC. De manera que esos son los RADs que les enseñaba. Ese es el avioncito que tenemos. Y así de breve fue nuestra presentación. Bien, buenas tardes y ojalá que sigan buscando información aquí en la universidad sobre el tema de la aviación. Con este aterrizaje, fue un aterrizaje a un destino
Con este despegue vamos a iniciar ahora el momento de preguntas y respuestas. ¿Qué pesa más? Las regulaciones aeronáuticas, aún así el IDAC te da un permiso de no gestión porque los vientos son propicios, porque la superficie de aproximación de despegue y aterrizaje son correctas, pero medio ambiente te dice no puedes hacerlo porque hay una parte sensible, o hay un pajarito, o hay algo que no. O sea, ¿cuál es el peso específico? ¿Cuál pesa más? ¿Cuál es la más relevante de ambas? O las leyes aeronáuticas que se cumplen, o medio ambiente. Porque eso tiene parado el país en muchas zonas, ¿no? En muchos aspectos. Bueno, realmente cada organismo tiene su rol y su función. Nuestra función es meramente el tema de la aviación civil. ¿Qué sucede con el tema del medio ambiente? Que a la OASI le interesa el medio ambiente, y como país nosotros también tenemos un capítulo abierto con la Unión Europea y la OASI trabajando el tema de la mitigación. Pero hay un organismo que rige, el Ministerio de Medio Ambiente aquí, que rige las regulaciones de suelo, de foresta, de todo, que nosotros no podemos decirle a ellos qué deben hacer, porque es un ministerio que tiene ya su orden de requisitos y de prioridades. Nosotros regulamos la parte que tiene que ver con la aviación, mitigación, CO2, etcétera. Y levantamos los aeropuertos donde el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Medio Ambiente entiende que no va a afectar tanto, porque en cualquier lugar del espacio obviamente va a afectar la flora, la fauna, el suelo, los minerales, todo. Pero donde el Ministerio recomienda. Bien, mal, ¿no? Fíjense, todo en la vida, como dice Yasiris, es un complemento y competencias, delimitación de competencias. No se trata necesariamente de que una sea más importante que la otra, sino que cada entidad tiene su competencia y deben respetarse mutuamente y complementarse. Como dice Yasiris, el IDAC lo que tiene ya es que ver con el aeropuerto per se desde el punto de vista aeronáutico, aeroportuario. Y medio ambiente tiene la capacidad de determinar si independientemente de que ese terreno o esa área califique para realizar un aeródromo o un aeropuerto desde el punto de vista de cómo cruzan los vientos, desde muchísimos puntos de vista, está la parte también de la conservación del medio ambiente. Nosotros habíamos hablado que habían organizaciones, regulaciones o emisiones de recomendaciones de organismos internacionales no gubernamentales. Una de las formas de pronunciarse de la OASI sobre un tema en particular es mediante las resoluciones de su asamblea. Y la OASI se ha pronunciado particularmente mediante resolución sobre el tema del medio ambiente, como decía, que es un concernimiento y una protección. En este caso yo no pienso como usuaria y abogada de aerolíneas y en su momento también de aeropuertos que el IDAC pueda imponer al medio ambiente. Ya ella es la autoridad que tal vez no puede decir determinadas cosas, por eso tomé la palabra para decir lo que ella no puede decir como autoridad. Ustedes tienen que pichar su juego con medio ambiente y si no se puede, no se puede. Lo que tenemos que tratar de conseguir en la República Dominicana es algún tipo de gobierno inteligente que armonice intereses. Bueno, pero para nada. Eso es, teóricamente es posible. Me siento. No, sí, para nada. Tenemos que tratarlo. Bueno, gobiernos inteligentes que armonicen intereses. Siempre, y más con la conciencia que existe actualmente a nivel mundial del equilibrio medioambiental, siempre va a ser un elemento que pese mucho en la balanza a la hora de tomar una decisión. Ahora bien, en el momento en que, por ejemplo, un interés regional pueda demostrar que hay alternativas viables para que ese medio ambiente, usted habló, no sé de qué caso específico se trata,
pero usted habló, por ejemplo, del caso de unas aves que se pueden impactar con la creación de ese aeródromo en ese lugar. Bueno, pues tratar de buscar alguna forma científica, sea porque se le fabrique un hábitat más interesante a esas aves, porque está demostrado la traslación, por ejemplo, de algunas especies, por el hecho de que se le facilite el hábitat en otro lugar cercano y se alejan del lugar de impacto, como sería el caso del aeródromo. Bueno, pues en ese momento yo creo que quedaría demostrado que ya el medio ambiente está protegido, pero definitivamente que en el estado actual de la situación a nivel mundial, el medio ambiente siempre va a pesar más que cualquier interés regional, por la cadena de eventos que desata cualquier desequilibrio. Ese pajarito muere y puede ser que se genere un problema mayor a nivel nacional, porque es una cadena alimenticia de otros animalitos, lo que fuera. O sea que todo eso está estudiado, todo eso está muy ya documentado, y entendemos que sí, que lo que hay es que aplicar la inteligencia. Es una situación compleja, las soluciones no son sencillas, hay que fajarse a buscar una solución. Yo quisiera aportar más en ese mismo sentido. Nosotros pensamos que el turismo interno necesariamente depende de pistas o de aeródromos. Señores, en la República Dominicana lo que sobran son pistas. Es más, hay pistas ni donde tienen que estar. Si no se puede hacer un aeródromo, están los helicópteros, que son más puntuales. Bueno, sí, pero entonces lo que hay que buscar un modelo de negocio compatible con las diferentes regulaciones, porque es lo mismo que yo digo, bueno, miren, yo soy una línea aérea y yo vengo aquí, pero no me quieren dar el RNC o no me quieren dar el registro mercantil porque yo soy una compañía pública, y para el registro mercantil yo tengo que determinar por lo menos un propietario de por lo menos un 5% de los activos, o sea, del capital de esa compañía, y hay compañías que no tienen un 5% y que diariamente, cada minuto, es cambiante. Entonces yo no puedo tener el RNC, pero yo soy una aerolínea internacional reconocida, entonces yo no puedo venir a operar porque no puedo obtener mi RNC. Exactamente la misma situación, solo que en diferentes materias. Entonces lo que hay es que buscar soluciones y modelos de negocios que se adapten a lo que es el cumplimiento de la regulación, tanto aeronáutica como medioambiental, como fiscal, como laboral. Es eso. Gracias, buenas noches. Jorge Peña, somos jurídicos de la Junta de Aviación Civil. Agradecer a varios abogados que trabajan en esta institución, que estamos acá motivados por el tema, además por las exponentes. Lo digo porque la doctora Fernández es una de nuestras usuarias más activas en la Junta de Aviación Civil, en su condición de representante de varias líneas aéreas. No me conoce, pero yo la conozco muy bien. Muy bien, miren, el tema del medio ambiente, el cambio climático, desarrollo sostenible, estos son temas que están en el tapete del mundo, a todos los niveles, pero en el sector de la aviación civil tienen una atención especial en estos últimos tiempos. Y ya referían, la OASI ha emitido resoluciones que ya van poniéndole mucho más atención puntual a algunas temáticas de tratamiento, al control
sobre el medio ambiente, el CO2 que emiten las aeronaves. Y ahora estamos hablando del CORSIA, del plan de reducción de carbono, que fue asumido por la OASI a partir del 39 periodo de asamblea de octubre pasado. 65 países pues emitieron voluntariamente su decisión de participar en este plan, que tendría lugar a partir del 2021 hasta el 35, en 3 etapas. Estamos claros que conocen bastante las exponentes del asunto. Latinoamérica, solamente Guatemala, Costa Rica y México en esa ocasión decidieron participar del CORSIA, más luego El Salvador ya se ha incorporado. Del Caribe no tenemos un solo país que esté participando o que haya expresado su voluntad, pero al parecer, y por lo que se proyecta, los países del mundo tendrán que asumirlo, en función de que el plan lo que procura es como una especie de compensación por el CO2 que las aeronaves emiten en favor de aquellos estados que resultan afectados siendo víctimas, ¿verdad? Lo que me gustaría saber, y disculpen la extensión del comentario, el parecer de las exponentes, que sabemos que conocen bastante bien el tema, es sobre la República Dominicana en incorporarse en este plan de reducción de carbono, y hasta dónde esto pudiera ser beneficioso o no para este país, que una gran parte del sector de la aviación se envuelve en nuestra condición de receptores del turismo. Muchas gracias. Bien, el tema del CORSIA para nosotros no es un tema del futuro, sino que ya nosotros somos parte del CORSIA. Nosotros en el área del Caribe, República Dominicana y Trinidad y Tobago son los países bandera del tema del CORSIA. Nuestro país se comprometió en la última asamblea de la OASI, la 38 asamblea de la OASI, a respaldar y a involucrarse a fin de mitigar el CO2 de los países que más CO2 tienen en el área, que son República Dominicana y Trinidad y Tobago. Es decir, que es una realidad el CORSIA para nosotros también. Comentarte desde el punto de vista del usuario, y no estoy hablando en representación de ningún tipo de aerolínea, es algo, ya una visión personal como profesional del área. Acabo de decir, y no puedo desdecirme de mis palabras, que tenemos que estar orientados a la mitigación del impacto ambiental de las diferentes actividades. Ahora bien, para responder específicamente perdón, que te estaba invadiendo tu espacio, de la procedencia o no en este momento de la República Dominicana ser parte de ese objetivo. Yo pienso que la República Dominicana depende mucho del turismo. El turismo es eminentemente competitivo no solo en la región, sino en otros destinos, no solo en la región del Caribe, sino en otros destinos cercanos. Esa mitigación del impacto del CO2 puede encarecer lo que es la operación hacia la República Dominicana, no solo por el tipo de aeronaves que tienen que ser utilizadas, sino por la inversión que tienen que realizar las líneas aéreas en la mitigación del impacto, compra de bono verde, como ustedes lo quieran llamar. Y eso, en este momento, al no ser ya un objetivo regional, puede impactar en el costo operacional de las líneas aéreas hacia nuestro territorio. Y eso puede impactar nuestra competitividad con otros destinos. Obviamente, yo pienso que esos costos son asumibles, deseables y hasta obligatorios, pero en determinado tiempo, cuando haya una mayor regionalización de lo que es ese objetivo, pero para que nos pongan impuestos, que nos pongan eso. ¿Cuál sería la responsabilidad civil de ellos en caso de un accidente que sea culpa de ellos, por decirlo así?
el espacio aéreo de un país está delimitado por su territorio y físico, ¿verdad? Y todas las partes adyacentes a ese territorio que puedan ser consideradas territorio nacional. El espacio aéreo es toda la parte aérea que se encuentra encima de ese territorio hasta no sé cuántos mil pies, porque ya entra, exactamente, ahí ya entra en espacio aéreo. Y dentro del territorio del país se cuentan lo que son las aguas jurisdiccionales, que están pues reglamentadas por las convenciones del mar y determinado todo lo que diga que tenga que todo el espacio que esté encima de lo que es el territorio físico de la República Dominicana, más sus aguas territoriales y las islas y demás, pues es espacio aéreo dominicano. Desde el punto de vista de la República Dominicana, no pienso que necesariamente sea un objetivo productivo, necesariamente el ampliar el espacio aéreo, puesto que la República Dominicana cobra por sobrevuelo de cada aeronave que cruza el territorio, pero y aunque no es desdeñable las cantidades que se reciben por eso, básicamente el grueso está en los aterrizajes y los despegues, y eso es territorio físico, o sea que no creo que tendría un impacto pues significativo, exacto, el buscar o ampliar. Podrían ampliarse mediante los acuerdos tal vez del mar y de una serie de cosas, pero no la República Dominicana en sí, sino eso ya tiene que ser a nivel de acuerdos internacionales. El controlador de tránsito aéreo es un empleado del IDAC. Entonces, nosotros tenemos la ley 4108 que regula la función pública y que sanciona de algún modo la mala utilización del servicio. Ahora bien, cuando seamos prestadores de servicios, si algún día se privatiza la navegación aérea, entonces en ese sentido ya de manera personal puede ser el controlador aéreo punible su hecho. Buenas noches. Una exposición muy interesante de su parte, ambas expositoras. Mi pregunta va hacia ambas debido a que ambas son profesionales del derecho, y es que ya se han mencionado distintos reglamentos, distintas leyes que regulan lo que es la aviación en nuestro país en sentido de derecho aeronáutico. Entonces, ¿consideran ustedes que se necesitaría en nuestro país crear alguna jurisdicción especial para regular infracciones específicas de esta materia, o con los reglamentos que existen y ya los tribunales que también existen son suficientes para regular estas infracciones? Nosotros tenemos el reglamento 20, el RA 20, que sanciona, valga la redundancia, se llama reglamento de sanciones administrativas, que sanciona al personal aeronáutico. Entonces, en el ámbito ya de la culpa y del daño, María Esther explicaba ahorita que tenemos los acuerdos internacionales en caso de que sea una actividad internacional, y el derecho común también regula cualquier hecho que atañe a la sociedad, alguna violación, algún acto ilícito, etcétera. Es decir, que tenemos el derecho común que sanciona las reglas de la sociedad que son vulneradas, y tenemos las sanciones administrativas que sancionan el personal aeronáutico. Y los tribunales, los mismos convenios le dan atribución a nuestros tribunales para conocer, y el tribunal y Montreal del 99 da jurisdicción a 8 tribunales más en el orden internacional. Es decir, que tenemos bastante. Buenas noches, Heriberto Magallanes, de la Junta de Aviación Civil. Quiero hacer acotar sobre el tema de en lo relacionado a lo que expresó el amigo. ¿Cuál es su nombre? Alejandro. El IDAC no tiene competencia para emitir una certificación
de construcción, de no gestión a una construcción por medio ambiente, porque la IDAC, según el anexo 16, está eso, la competencia del IDAC y de la Junta de Aviación Civil es sobre manejo de ruido y purificación del aire, emisiones de los aviones, emisiones de gases, efectos invernadero que producen los aviones. A eso se limita, en la operacionalidad, no en la construcción. En cuanto a la pregunta del joven, te felicito por tu pregunta. Mira, tenemos, como dijo la doctora y como dijeron las exponentes, los que son los tribunales comunes, pero en la actualidad, por ejemplo, cuando hay un incumplimiento de una línea aérea, tenemos tenemos un reglamento que establece los derechos del consumidor, del derecho del pasajero, que viene siendo un complemento de lo que es la ley del consumidor, y hacia ahí es que se están yendo los conflictos entre pasajero y línea aérea, a ventilarse a nivel en la instancia que tiene pro consumidor en estos casos. Cuando hay lesión, o no lesión, pérdida de equipaje y eso, ya entonces entra en lo que es la aviación internacional, entonces entra con lo que es, interviene lo que es el convenio de Montreal sobre responsabilidad de la aviación, tanto responsabilidad del pasajero como responsabilidad de terceros. Me refiero a terceros, si un avión se cae y rompe, y todas las casas que son afectadas, o las personas que no están en el avión tienen alguna lesión, entonces ese seguro, un seguro de responsabilidad que siempre los operadores adquieren. También tenemos lo que es pues está bien. Cualquier cosa, estamos a tu orden para responder sobre responsabilidad de la aviación. Aquí es la última pregunta y por cuestiones de tiempo ya entonces más adelante tendremos otros. Buenas noches. Primero, antes que nada, felicitarla por la gran exponencia. Mi nombre es Alberto Fortunato, soy recién egresado en la graduación de noviembre de esta Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, y casualmente mi tesis fue en Derecho Aeronáutico en base a la Ley 491-06, que quiero también saludar al licenciado Vázquez, que fue un gran soporte para nuestra tesis, que ando con mi compañero y también se la puedo mostrar a quien esté interesado, ya sean estudiantes o como ustedes. Durante el proceso de investigación de nuestra tesis hubieron dos puntos que nos fueron muy chocantes. El primero es, ustedes como profesionales del derecho, ¿de qué manera ustedes ven más idónea para enfrentar de una manera legal, ya sea con alguna legislación o algún proyecto de ley, o ya sea de parte de algunas de las instituciones, como carácter público y fuerza que tienen ante la misma, lo alto coste de los impuestos para desarrollar la aviación aquí en la República Dominicana? Y lo segundo es cómo la República Dominicana legalmente se está preparando para enfrentar la tendencia, las olas de actos que están sucediendo ahora mismo, de un pasajero que tuvo un problema con un personal de la aerolínea, etcétera, etcétera. Ya ahora mismo todos tenemos acceso al internet, todo se sabe, todo se ve. No digo que antes no se veía, pero ahora hay más accesibilidad. ¿Cómo la República Dominicana se está preparando ante esta situación? Y esta pregunta me llama la atención porque recién leí en el periódico de que hubo un caso de una
dominicana que reside en Brooklyn o en Nueva York, no sé en qué parte, que tuvo un gran enfrentamiento con personal de Delta, la cual fue supuestamente amenazada, saboteada, la amenazaron de que la iban a encarcelar y un sinnúmero de cosas. ¿Cómo, ya sea como entidad, cómo nos estamos preparando para enfrentar este tipo de casos como este que sucedió recientemente? Y haciendo un comentario en cuanto a lo de la reducción del CO2, ya hoy en día las mismas fabricantes como Bombardier, Embraer, Boeing, Airbus ya están tirando aviones de totalmente baja emisión de CO2. Incluso hay una buena noticia, esta semana se estuvo celebrando o se está celebrando en París el Air Show, Paris Air Show, en el cual la misma Boeing, aerolínea incluso de la región como lo es Copa, se le ha vendido más de 15 flotillas de aviones para cooperar con lo que es el medio ambiente. Al igual el aeropuerto de México, el de nuevo Ciudad de México que se está construyendo, se está capacitando para que haya una reducción de un 45% de energía, de agua, o sea, es un proceso. Yo entiendo que es un step by step y se está logrando, pero esas son mis dudas y mis inquietudes, y también quisiera tener una conversación por el espacio del tiempo de otro tema con ustedes. Gracias. Por cuestiones de materia, yo voy a tomar la primera pregunta, porque lo que tiene que ver con impuestos, no tasas. Y tasas en algunas ocasiones tiene que ver con el Estado y sus recaudaciones, y Yasiris es del IDAC y no quisiera que ella se vea en la necesidad de tener que responderla. Definitivamente que el costo del transporte aéreo en la República Dominicana está grandemente impactado por lo que son las tasas y derechos aeronáuticos y la parte impositiva per se fiscal. Hay que hacer una diferencia entre impuestos y tasas. Los impuestos derivan de la capacidad soberana que tiene el Estado Dominicano de fijar en su territorio las contribuciones que tienen que hacer los ciudadanos hacia el Fondo General de la Nación, por poner al presupuesto general de la Nación. Y las tasas, la definición es que es un cargo por la prestación de un servicio en específico. El Estado actualmente cobra tasas a las aerolíneas por el control aéreo, aterrizajes, despegues, sobrevuelos. No, pero eso no es la autoridad, no es el Estado. Eso es el operador aéreo, que en ningún caso en la República Dominicana que yo conozca, el Estado está operando per se los aeropuertos. Aeródromos, sí, pero no aeropuertos. Pero independientemente de eso, los impuestos, la renta y el ITEVIS, el impuesto de salida, la tarjeta de turismo, cuando uno hace una sumatoria de eso, alrededor, y soy muy conservadora, de un 40%, tal vez, de las tarifas de corto tramo, no necesariamente de las de largo tramo, vienen significativas, o sea, basados en lo que son esos impuestos. El Estado Dominicano parece que no se ha dado cuenta que si no invierte en lo que es la República Dominicana como destino, y otorgando incentivos para la explotación de las diferentes áreas turísticas a través del transporte aéreo y a través de los puertos también, porque tenemos que decir no solo, pero los puertos no son comparables a los costos del transporte aéreo, va a perder su oportunidad, porque definitivamente el mundo está cambiando y se están abriendo nuevos destinos como Cuba. Ahora ha habido un cierto retroceso en la apertura de las relaciones con los Estados Unidos, que es nuestro principal mercado junto con Europa, pero si seguimos poniendo presión impositiva en el transporte aéreo, vamos a perder la competitividad y vamos a matar la gallina de los huevos de oro.
Bien, en cuanto a la chica que compró el pasaje y la maltrataron a bordo de la aeronave, ¿verdad? Eso es una relación contractual. Y las relaciones contractuales, si usted entiende que en una relación contractual usted ha sido vulnerado, usted lo que tiene que hacer uso de las herramientas judiciales que están dispuestas. Es decir, ella lo que tiene que hacer es demandar en incumplimiento contractual a través de los órganos judiciales pertinentes. Punto. En el orden que sea o en el domicilio o jurisdicción que le corresponda. Muy bien. Robin. Doctoras, muchísimas gracias por responder a todas las preguntas y por su ponencia. Y en nombre de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, les damos clausura a esta charla. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y la invitamos a seguir de cerca lo que son estas charlas que se lleva a cabo como un proyecto de la Mesa del Aire del Espacio, del proyecto de la coordinación de proyectos de la Mesa del Aire del Espacio. Un aplauso y muchísimas gracias.